Vamos a hablar acerca de la muerte. No es un tema preferido tal vez, pero en la palabra de Dios encontramos instrucciones de todos los aspectos de nuestra vida, de nuestra existencia. Cómo crecer, cómo es el trato en familia, qué es lo que nos espera siendo hijos de Dios y qué es lo que hay también después de nuestra existencia o que partamos de este mundo. Y eso vamos a ver hoy día. ¿Qué ocurre después de la muerte? Bueno, como plano podemos descartar que después de la muerte hay un túnel, hay alguna luz. No hay ningún versículo que sustente eso, entonces eso podemos ir descartando de plano. Vamos a ir con nuestro principio. Los que han podido experimentar tal vez que algún familiar haya fallecido, que han vivido esta experiencia de manera muy cercana, pueden comprender un poco más tal vez qué es lo que uno siente o experimenta en este proceso de perder a alguien que está en nuestro entorno. Amén. Ahora sí, ¿no? Entonces, vamos de nuevo. No, sí me han escuchado, ¿no? Bien, estamos hablando del principio. Alguien que ha experimentado o ha pasado por el momento difícil de haber perdido algún familiar puede comprender un poco más esto. ¿Qué trae la muerte consigo? Trae dolor, trae un poco de angustia, momentos de luto o de duelo. Deja huellas imborrables en el entorno también. La partida de un ser querido es difícil de asimilar muchas veces, es doloroso. Nosotros tenemos vínculos entre familiares, vínculos de amor que nos sostienen. Entonces, cuando un familiar parte, genera dolor y tristeza en el corazón. Y eso es natural, es parte de los sentimientos que nosotros tenemos. En el libro de Juan, capítulo 11, narra la historia y el momento en el que el Señor Jesús tiene que pasar por un momento difícil también. Jesús tenía una familia muy cercana a él, que era la familia de Marta, María y Lázaro. Dice este capítulo que Lázaro era un amigo amado de Jesús. Entonces, muy cercano a él, muy cercanos a la familia. Lázaro cae enfermo y muere, y mandan la noticia a Jesús, mandan a decir a Jesús que Lázaro había muerto. Jesús se acerca al lugar donde estaba la familia, 4 días después que ella había fallecido, y en el camino ve a las hermanas, a Marta y María, con profundo dolor. Dice el versículo 33 de Juan 11. Jesús entonces, al verla llorando, habla de María, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven. Jesús lloró. Juan 11:35, un versículo muy conocido. Nuestro Dios, Señor Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, también se estremeció, también se conmovió en medio del dolor, en medio de la tristeza y de la partida de una persona muy cercana, un amigo suyo. Jesús también se conmovió. Jesús no pasó por alto el dolor de la familia, no pasó por alto el dolor que tenía Marta o María, no reprochó el hecho de que estuvieran en luto, no les dijo, oye, ¿por qué ustedes están llorando? ¿No saben que soy yo? ¿Por qué lloran si ya partió? No, Jesús también sintió el dolor que sentía esta familia. Jesús no fue ajeno al dolor. Jesús no es ajeno a nuestro dolor. Jesús no es ajeno a la angustia que nosotros podemos pasar. Él comprende nuestra situación. Ahora, también podemos entender que Jesús se conmovió por el poder que tenía la muerte. Porque la muerte era fuerte, la muerte nos llegó a todos, nos va a llegar a todos. Jesús se identificó con otros en medio del dolor. Entonces, el Señor, nuestro Dios, comprende nuestros momentos de dolor. La partida de un familiar es comprendida por nuestro Dios. Él no pasa por alto esos momentos difíciles que nos toca pasar. Amén. ¿De dónde viene la muerte? ¿Cómo nace esto? ¿Cómo nace la muerte? No, medio complicado decir esto, pero ¿dónde surge la muerte? Recordemos el momento de la creación de nuestro Dios, por allá en Génesis capítulo 2, versículo 9, cuando Dios crea al hombre y a la mujer. La forma en la que nosotros hoy vivimos, nuestro cuerpo, nuestras características, las enfermedades, el dolor, la muerte, no eran parte del diseño original de nuestro Dios. No hizo Dios que nuestro cuerpo pueda pasar enfermedades. Todo esto, como nosotros ya podemos entender, es producto del pecado, producto de la caída y de la desobediencia del ser humano. Génesis 2:9 dice así la palabra de Dios.
Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Nuestro Dios plantó en el huerto, aparte de muchos árboles más, dos en específico, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal y también el árbol de la vida. Y Génesis 2, 16 y 17 nos da un poco más de luces acerca del árbol de la vida. Dice Génesis 2, 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Había una condición del hombre puesta por el Señor para que viniera sobre él la muerte. Entonces, entendemos que la muerte no era parte del diseño divino. No es necesariamente que el hombre era inmortal, pero su inmortalidad estaba condicionada a la obediencia a Dios. Si él obedecía en este sentido de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, él podía vivir. Ahora, había un desgaste físico en el cuerpo del ser humano, en el cuerpo de Adán y Eva, y para eso estaba el árbol de la vida, para que el hombre pudiera vivir para siempre. Si el hombre tenía un desgaste físico por el pasar del tiempo, él podía coger el árbol de la vida y poder extender su existencia. ¿Se imagina usted poder vivir mucho más tiempo? Imagínese disfrutar, ¿no?, de la persona que está a su costado por mucho tiempo. Mira a la persona que está a su costado, imagínese 100 años sentado a la persona que está a su costado, disfrutar del hermano que hoy vive junto con usted. Con mi esposa hemos cumplido hace 2 semanas, 4 añitos recién de casado. Imagínense, ¿no? Pararme acá y decir, ¿cuántos años van? 488 años de casado. Ya la cosa sería un poco más complicada, ¿no? Algunos tal vez no se quieren imaginar vivir 200 años con su esposo, con su esposa. Pero cuando el Señor hizo esto, no había el pecado, no había la maldad. Las personas no tenían el deseo de dañar a nadie. Entonces, vivir por mucho más tiempo era vivir en paz. La muerte no era parte de la experiencia humana. Entonces, no era parte del diseño del Señor la muerte. El Señor dio una orden al hombre y a la mujer. En primer lugar, dio al hombre. Recordemos que el Señor crea al hombre en primer lugar, le da las instrucciones al hombre. Y como hemos leído, en el caso de estos 2 árboles plantados en el huerto, cada uno de ellos tiene un nombre. Uno es el árbol de la ciencia del bien y del mal que comieron Adán y Eva, y el otro es el árbol de la vida. Cuando el Señor dio una instrucción a Adán, Adán era responsable por trasladar esa instrucción a la mujer, a su mujer. Adán era responsable porque el Señor dio la instrucción directa a Adán. Él tenía la responsabilidad de trasladar toda la información a su mujer para que los dos pudieran vivir en obediencia. Veamos de dónde viene la muerte. Génesis 3, del 1 al 6. Vamos a dar lectura a algunos versículos en Génesis 3, del 1 al 6. Dice que la serpiente era más astuta que todos los animales creados. En el versículo 2 vemos que hay una interacción entre la serpiente o Satanás, que tomó el cuerpo de la serpiente, y la mujer. Hubo una interacción entre ambos. Algo importante acá es destacar lo que dice la palabra de Dios acerca del enemigo, la astucia que tiene el enemigo. El enemigo sabe muy bien cómo manejar las situaciones, ya sea por viejo o por diablo, pero el enemigo sabe manejar las situaciones. Nosotros no podemos enfrentarnos a él por conocimiento. Yo sé más que el diablo, soy más vivo que el diablo. No, el diablo tiene astucia y vamos a ver cómo utiliza esta astucia para engañar al ser humano. Dice el versículo 3, Génesis 3. Y la mujer respondió a la serpiente. Vamos a leer desde el versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto
del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Recordemos, el Señor había dado nombres a estos dos árboles, el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida. Pero cuando hay esta interacción entre la mujer y Satanás, la mujer no da el nombre del árbol. Dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, hablando de la ciencia del bien y del mal, o del conocimiento del bien y del mal, ella no da el nombre. Podemos ahí esbozar algunas cosas, ¿no? ¿Por qué la mujer no da el nombre? O no comprendió bien, o Adán no explicó bien, o no le tomó mucha importancia cuando Adán le dio la explicación. Pero algo falló en la comunicación entre ambos. Algo dejó ese vacío para poder conocer todo lo que Dios había dicho. Recordemos que Satanás es astuto. Él entendió que había una posibilidad ahí. Algo estaba fallando en la comunicación entre ambos y encontró una puertita para poder entrar. Hablando un poco de la astucia de Satanás, ¿no? En Judas, versículo 9, cuando habla el autor acerca de la batalla que tuvo el arcángel Miguel con Satanás por el cuerpo de Moisés, la forma en la que reprende el arcángel Miguel a Satanás es Dios te reprenda. No hay ninguna interacción entre ambos. El arcángel Miguel no se pone a debatir, no, pero yo soy santo, yo soy de Dios, tú no eres de Dios, yo soy más poderoso porque estoy arriba, tú estás abajo. No hay ninguna interacción. El arcángel Miguel de plano dijo, el Señor te reprenda, y cortó toda comunicación e interacción con el enemigo. Y dijo la mujer, versículo 3, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Cuando Dios dio la orden a Adán acerca de este árbol, le dijo, no comeréis. No le dijo, no tocaréis. Fue directo, no comeréis. Ahora, ¿qué pasó nuevamente entre la interacción entre Adán y Eva, ¿no? Tal vez Adán intentando que su mujer no hiciera nada más de lo que debía. Entendió que su mujer era un poco curiosa, ¿no? Como todas las damas, tal vez. Conversan, le dicen algo, pero dice, bueno, yo también quiero ver por mi propia cuenta, ¿no? Tú me dijiste, pero yo también quiero experimentar lo que tú me estás diciendo. Tal vez Adán puede haber trasladado a la mujer el hecho de no comer del árbol, pero dijo, no, yo creo que ella igual va a tocar, curiosa, va a ir tras el árbol. Y le dijo, tampoco vas a tocar, por cierto, ¿eh? Tampoco vas a tocar porque el Señor igual nos matará. Pensando un poquito, eso no está en el texto, pero algo tuvo que haber pasado para que la mujer le diga a Satanás que el Señor les había prohibido tocar también del árbol. Ahora, esto es importante para el desenlace de esta historia. Satanás astuto comprende que la mujer no conocía el nombre del árbol y también que ella comprendía o entendía que no debía tocar este árbol, cosa que el Señor no había dicho. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que Dios sabe que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Dios le dijo, no coman de ese árbol. Entonces no era bueno comer de ese árbol. Sin embargo, cambió la perspectiva de la mujer. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Cogió el árbol, cogió el fruto del árbol y no murió. Entonces la interacción de la mujer puede ser, pero si tocaba, iba a morir. Acabo de tocar el fruto y no morí. Entonces ella pudo haber tenido ciertas dudas en ese momento y procedió a comer del árbol. Y comió y dio también a su marido inocente, el cual comió también como ella. No era inocente, ¿verdad? No era inocente. El hombre estaba a su costado, empujando a la mujer para que hiciera lo que él no podía hacer y después disfrutaron ambos del fruto. ¿Cómo es ceder ante el enemigo? Ceder ante este enemigo que es astuto. La mujer cedió, interactuó con el enemigo cuando no debía interactuar. El enemigo vio puertas abiertas y pudo poner mentira en la mente de ambos y ambos pecaron y cayeron. El Señor había dicho que el día que comieran de ese fruto ciertamente morirían. Ahí iba a entrar la muerte a la humanidad. Y eso pasó cuando nosotros leemos el castigo que da el Señor en Génesis 3, versículo 19, cuando habla al hombre, termina diciendo,
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La sentencia de muerte entró acá. Entró la muerte a la humanidad. Dios no había creado la muerte. Producto de la desobediencia de ambos, entró la muerte. La maldición final sobre el hombre prometió que había un final a todo, un final de muerte, la maldición de la muerte. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado y la muerte están conectados. Nosotros morimos porque somos pecadores y pecamos porque vamos a morir. Cuando nace un bebé, tiene una sentencia, en algún momento un bebé va a morir. Inocente, como comprendemos nosotros, pero el bebé en algún momento va a morir. Es decir, primero está su sentencia de muerte y luego el bebé va a pecar. Porque la muerte se traslada de ser humano a ser humano, desde Adán. Entonces, la muerte es primero. Luego nosotros vamos pecando, vamos disfrutando del pecado y crecemos en eso. El ser humano está sujeto a la muerte. Todo ser humano pagará el precio de su pecado, el precio de la muerte. Entonces, para todos nosotros está establecida la muerte. Algo que sabemos cuando nacemos es que algún día vamos a partir. Eso de plano, si es que el Señor no viene antes, todos vamos a tener que pasar por la muerte. Entonces, no hay forma de escapar de este proceso. No hay forma de que uno de nosotros pueda escapar de la muerte. Está para todos esto, porque todos hemos pecado, ¿cierto? Todos tenemos esa condición delante del Señor, o teníamos esa condición delante del Señor, la condición de pecadores. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces, esa es nuestra condición, o esa era la condición de nosotros antes de conocer al Señor. La muerte es inevitable, todos tenemos que pasar por ella. Nosotros sabemos, y el ser humano también, creyente o no creyente, puede entender que la existencia no acaba con nuestra muerte física. Génesis 1:27 dice que el Señor creó al hombre a su imagen. Dios es un Dios eterno. Nosotros no somos eternos, pero el Señor puso algo de eternidad en el corazón del hombre. La eternidad está en nuestro corazón porque somos hechos a su imagen. Entonces, comprendemos un poco, en cierta medida tratamos de entender al Señor y entendemos que ese Dios eterno selló en nosotros también que hay una eternidad. Es decir, que la existencia no se acaba con nuestra muerte. Vamos a leer Eclesiastés 3:11. Ustedes tienen en la pantalla. Dice así: Dios hizo todo hermoso en su tiempo, luego puso en la mente humana la noción de eternidad, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Dios puso en nuestra mente la noción de la eternidad. Por eso que el ser humano intenta saber qué hay más allá de lo visible, qué hay más allá de la muerte. Hacen experimentos, ¿no? Por eso la gente dice, yo vi, morí, luego reviví. Cada uno tiene una historia distinta, porque el ser humano intenta saber qué hay más allá, intenta saber acerca de la creación, cuándo acaba la creación, dónde inicia la creación, que sale de nuestro tiempo. Eso es parte de lo que Dios hizo en la eternidad, antes del principio. Entonces el ser humano comprende eso, por eso trata de interpretar, y el texto nos dice que nunca el ser humano va a alcanzar de comprender al Señor. Es evidente, porque Él es Dios. Si nosotros entendiéramos la mente de Dios, no sería Dios, porque nosotros como creación, ¿cómo comprenderíamos la mente del Señor? Y por eso algunos tienen ciertas dudas, ¿no?, acerca de Dios. Es que no comprendo cómo Dios puede ser Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es Dios, justamente por eso. No entiendo cómo Dios puede hacer milagros, cómo alguien puede resucitar. Es que estamos hablando de Dios, de una deidad. Si nosotros comprendiéramos todo lo que es Dios, nuestro Dios no sería Dios. Entonces, el hombre tiene cierto conocimiento de que hay una eternidad, de que hay algo más allá. ¿Y eso qué puede causar en el hombre? Puede causar cierto temor cuando no conoce la verdad de la palabra de Dios. Cuando hay un desconocimiento de lo que dice la palabra de Dios, no sabe qué le espera después de que su cuerpo termine enterrado. Entonces hay un cierto temor en el ser humano. Hebreos 2:15
hablando acerca del temor que tiene el ser humano. Dice que Jesús libró a todos, Hebreos 2:15, Jesús, habla del versículo anterior, el 14, libró a todos los que por temor a la muerte estaban. Pero un segundito. Jesús, habla del versículo 14, libró a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Habla de lo que Jesús hizo. Hebreos habla acerca de la obra que hizo Jesús por nosotros y habla que la humanidad tiene cierto temor. Y es cierto, nosotros tal vez aún podemos tener cierto temor, pero las personas que no conocen al Señor tienen aún un temor mucho más grande en el corazón, porque desconocen que hay más allá. Hebreos 9:27, el mismo libro, Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. Después de la muerte viene el juicio. El ser humano tendrá que estar delante del Señor y tendrá que rendir cuentas de sus actos. Y es ahí el temor que se hace más grande en la vida de cada ser humano, porque sabe que estará delante del Dios Todopoderoso, el que le dio la vida, y tendrá que rendir cuentas sobre lo que hizo, con lo que Dios le dio, con su vida. Hay la muerte, después viene el juicio. No hay ninguna segunda oportunidad, no hay forma de salvarnos, no hay forma de que alguien pueda interceder por nosotros cuando morimos. La Biblia no establece eso. La Biblia no dice que alguien puede rogar por otro ser humano, por su familiar, luego que murió. El ser humano toma su decisión en vida para que pueda determinar qué es lo que viene después, si estar con el Señor o estar condenado para siempre. ¿Qué es lo que nos puede llevar el temor? ¿A qué acciones nos lleva el temor? Recordemos un poco acerca de algunos hombres de la Biblia, grandes hombres de la fe. Abraham traicionó a su esposa para poder salvar su vida, porque temía que estando en otra nación, el faraón pueda tomar a su mujer y lo matara. Entonces dijo, no, vamos a decir algo, vamos a decir que tú eres mi hermana, para que si el faraón te toma porque eres muy bella, eres muy hermosa, yo pueda salvar mi vida. Entonces, con el intento de que Abraham salve su vida, mintió y utilizó a su mujer para evitar ser condenado. David, cuando huyó a la tierra de los filisteos, abandonó su cordura, se hizo un poco loquito, actuó como loquito delante del rey para que su vida no fuera cortada. Pedro negó a Jesús para que él también pueda salvar su propia vida. Hombres conocedores de Dios actuaron de manera contraria porque temían a la muerte. ¿Cómo el temor a la muerte puede llevarnos a tomar decisiones contrarias a la voluntad del Señor? El hombre hará de todo como pueda para salvar su vida. Y en el libro de Job, capítulo 2, versículo 4, podemos encontrar una verdad, ¿no? Cuando Satanás intenta hacer todo lo posible para que Job diera la espalda al Señor, en esa interacción que tiene con Dios, dice lo siguiente: pero el acusador contestó al Señor, mientras no lo tocan, hablando de Job, en su propio pellejo, todo va bien, porque el hombre está dispuesto a sacrificarlo todo por salvar su vida. El hombre está dispuesto a hacer todo para salvar su vida. Acá Abraham, David y Pedro hicieron de todo para salvar su pellejo, para salvar su vida. Y eso, sabes, el enemigo es astuto, sabe que el hombre pues, es capaz de todo para salvar su vida. ¿Quién no ha hecho de todo para salvar su vida? ¿Quién no ha hecho de todo en el COVID? ¿Se acuerdan del COVID un poco? ¿Qué no hemos hecho, no? Nunca nos hemos limpiado ni bañado tanto como en el tiempo de pandemia. Nunca nos hemos metido tanto medicamento como cuando había COVID, ¿cierto? Nunca hemos picado tanto ajo, tanto quión, tanta cebolla para salvarnos. Eso es lo que decían. Cómete un poco de ajo, de cebolla y quión. Nuestra propia cevichería teníamos en casa, ¿no? Entrabas, ya uno podía sentir ese aroma de las cucharitas de esto, de ajo, cebolla y quión. Y en las noches no podía faltar, ¿qué cosa? ¿Qué cosa no faltaba en las noches?
su eucalipto, ¿cierto? Su baño María, casi hacían algunos con eucalipto. Entraba a tu cuarto, tenías que hacer tu baño María, ponerte el eucalipto bajo una sabanita para poder descansar, para que respires bien. Si respirabas bien, estabas tranquilo, podías tener un día más. Y ni hablar de la ivermectina, ¿cierto? ¿Cuántas gotitas era por kilo? Era una gotita por kilo nos tomábamos ivermectina, ¿no? 70 kilos, correspondía a 70, por algunos le ponía 70, 71, 72, por si acaso conté mal, o porque si alguna gotita es más chiquita que la otra, mejor es más que menos, ¿cierto? Cada 30 días, no, alguien tomaba cada 28, porque si el virus contaba mal, mejor tomamos cada 28 días para que no nos haga daño. Hemos hecho de todo para tratar de salvar nuestra vida. Hoy puede sonar un poco anecdótico, pero cuando pasábamos estos tiempos era difícil, ¿cierto? Ver a nuestros familiares postrados en cama, era difícil poder manejar la situación. Alguien que ya estaba en una etapa muy fuerte o muy avanzada del COVID, yo no podía imaginar qué es lo que venía y cuánto dolor causaba eso. Algunos no pudieron despedirse de sus familiares. ¿Cómo manejamos esa situación? Y el hombre hace de todo, el ser humano hace de todo. Por eso hoy incluso tenemos seguros, ¿cierto? Contra accidentes, seguros para una u otra enfermedad, que no está mal, si alguien tiene posibilidad lo puede hacer, pero el hecho va a que el ser humano hace de todo con tal de salvar su vida. Entonces, dice Génesis 2:7, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su vida aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Lo que hemos visto hasta ahora es el cuerpo físico. ¿Qué pasa con el cuerpo físico? ¿Cierto? El cuerpo físico va a llegar un momento en el que va a morir. Eso nos va a pasar a todos. Cuando Dios crea al hombre, lo crea físicamente, pero dice Génesis 2:7 que sopló aliento de vida en su nariz. Le dio vida. Ese cuerpo físico que aún no vivía, el Señor puso vida en él. Hablamos de la parte inmaterial, de la parte espiritual. La parte física hemos visto que se va a desgastar y que va a llegar un momento en el que tiene que morir. Pero ¿qué hay de la otra parte? De la parte espiritual, de la parte del ser humano inmaterial. Estuvimos hace 2 semanas con los hermanos de Remake haciendo evangelismo y hablábamos de esto, ¿no? Que podamos llegar a la persona a decirle, oye, ¿qué sabes que hay después de la muerte? ¿Sabes a dónde te vas a ir? No con tu cuerpo físico, sino con tu alma. ¿Qué va a pasar con la parte espiritual tuya? ¿A dónde te vas a ir? Y el hombre necesita ser confrontado en esto para que pueda considerar que la vida no acaba con su muerte física, para que pueda reconocer que esa eternidad puesta en el corazón tiene que desarrollarse y tiene que tomar una decisión. Entonces, ¿a dónde vamos después de la muerte? Primera de Tesalonicenses 4:13, el apóstol Pablo está hablando de manera metafórica que el cuerpo físico duerme, ¿no? Pero es solamente una metáfora, no es que que el alma muere, ¿no? Cuando él habla esto, habla acerca del cuerpo físico, no del alma. Entonces podemos de manera inicial poder decir que el alma luego de la muerte física no duerme. Romanos 3:23, creo que la mayoría conoce. ¿Qué es lo que dice este texto? Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El ser humano es pecador por nacimiento, va a morir, va a hacer más pecados y va a morir. Entonces, como es un pecador, lo que le corresponde es estar alejado de Dios. Entonces, de manera inicial, el ser humano muere, y lo que le corresponde es estar alejado de Dios por la eternidad. Romanos 5:18, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Todos los hombres somos condenados. Nos toca ser condenados, alejados de Dios por la eternidad. Juan 3:18, el que no cree en Jesús ya ha sido condenado. El ser humano que no cree en Jesús como su Señor y su Salvador ha sido condenado. Viene la muerte y lo que le corresponde después es la condenación eterna. Al fallecer, el cuerpo se queda en la tumba, como hemos visto, y el alma de la persona no creyente va al lugar del Hades o del Seol. Vemos esta historia en el libro de Lucas, capítulo 16. El Señor narra una historia, seguramente ustedes ya saben, pero esto no es una parábola.
Es una historia narrada por el Señor Jesús. Eran dos hombres, un hombre rico y Lázaro, que era un mendigo. Ambos murieron y cada uno fue a diferente lugar. El hombre rico no fue condenado por ser rico, sino porque no tenía una relación de fe con Dios. Lázaro no se fue al seno de Abraham por ser mendigo, sino se fue al seno de Abraham porque tenía fe en Dios. En Dios. Lucas 16, 22, el texto acerca de rico y Lázaro. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, hablando del hombre rico, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El lugar de la persona que no recibe al Señor y que no reconoce la obra de Dios por medio de su Hijo en la cruz, es el lugar de tormento. Y de ahí no hay forma de salir. A ese lugar íbamos a ir todos nosotros. Si tratáramos de hacer una similitud con lo que es el juicio hoy en día, podríamos decir está en prisión preventiva. Ya sabe lo que le va a venir más adelante, que es el juicio final, pero de ahí no va a poder salir. En este contexto, antes de la muerte de Jesús y su resurrección, cuando habla del Hades, habla de un lugar de los muertos, donde va el alma. Y en este tiempo, el Hades tenía dos espacios, el seno de Abraham y el lugar de tormento. Lázaro, el mendigo, fue llevado por ángeles una vez que murió al seno de Abraham, y el hombre rico, el que no reconoció a Dios, no tuvo fe en Dios, fue al lugar de tormento. Eran los dos lugares que se habían establecido antes de la muerte y resurrección de Jesús. El lugar de tormento sigue existiendo hasta el día de hoy. Es el lugar donde va el alma de la persona que no ha reconocido al Señor como su Salvador. Está imposibilitado el ser humano o la vida de la persona o el alma de la persona que está en este lugar de tormento con alguien fuera de ese ámbito. Una persona que muere no puede comunicarse con nuestro ambiente, con el lugar de vida. Ya no hay forma de conectarnos con alguien que ha muerto. Sí, pero yo he visto que hay un letrero donde dicen que te pueden conectar con tu familiar. Es mentira, es puro chamullo lo que venden, lo que intentan es sacar dinero. No hay forma de que podamos tener conexión con las personas muertas. Por eso que nosotros solamente oramos a nuestro Dios, al que resucitó, a Jesús, porque es el único que nos escucha. Por supuesto, hay personas que tienen recuerdos de sus familiares que han fallecido, intentan tener cierta relación aún, pero de manera concreta no hay forma de que el ser humano o que el alma que está en el lugar de tormento pueda salir ni comunicarse con el mundo exterior. Lucas 16, 24, el texto que hemos leído, dice que entonces el hombre rico dio voces diciendo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahí estaba este hombre, condenado, atormentado en llama. Ahora, él no perdió la conciencia, él no se olvidó de quién era Lázaro, él vio al otro extremo porque estaban separados el lugar de tormento del seno de Abraham, y reconoció a Abraham y reconoció también a Lázaro. ¿Y cómo es esto? ¿No? Interesante, porque este hombre no cambió su condición. Él era un hombre de poder cuando estaba en la tierra, un hombre rico, despreciaba al mendigo. Y cuando estuvo en este lugar dijo: Padre, envía a Lázaro que vaya a mi familia. Aún mantenía esa posición de soberbia, tal vez intentando dar una orden a Lázaro. El ser humano luego de la muerte aún tiene conciencia, aún sabe dónde está. No perdió la conciencia, no perdió el conocimiento. Va a saber dónde va a estar y va a tener un sufrimiento difícil. Apocalipsis 20, 23. ¿Qué es lo que va a pasar con las personas que están en este lugar de tormento? Apocalipsis 20, 23. Dice lo siguiente: la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. El alma de las personas que no reconocieron a Cristo estarán en el lugar de tormento y en el momento determinado ellos serán juzgados por el Señor. El juicio ante el gran trono blanco. Serán juzgados por las obras que ellos hicieron. No es que puedan salir de ahí porque ya están condenados, simplemente se dictará su sentencia. Ya tienen su condena, lo que van a recibir es su sentencia. Todos van a resucitar para ser juzgados. Su destino final será el infierno, el lago de fuego,
como dice Apocalipsis 20:15. Y al que se halló inscrito en el libro de la vida, y al que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Las personas que no tienen a Cristo, no recibieron a Jesús como su Señor y Salvador y vivieron para Dios, serán lanzados al lago de fuego, luego del juicio final. Y ahí será el mayor dolor de los condenados, al ver que están separados de Dios por la eternidad. Nuevamente, no habrá forma que las personas puedan escapar de esto. Hermanos, esta era nuestra situación. Ahí debíamos ir nosotros. Eso es lo que nos correspondía a nosotros, porque éramos pecadores. ¿Cuánto fue el amor de nuestro Dios que mandó a su Hijo para que Él pagara este precio, para que nosotros tuviéramos un destino distinto? Y hoy estamos acá nosotros, producto de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, el amor que Él dio, cada gota derramada de su sangre por amor a nosotros. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Muy bien, el alma de los que no reconocieron el señorío de Jesús irán al lugar de tormento, luego serán condenados y lanzados al lago de fuego por la eternidad. ¿Y qué hay de nosotros que ya hemos recibido al Señor, reconocemos su señorío por gracia de nuestro propio Dios? Dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué cosa no hay? Ninguna. No hay ninguna condenación para nosotros. Gloria a Dios. Para nosotros no hay ninguna condenación, porque estamos en Cristo Jesús, porque Él pagó ese precio. Él derramó su sangre por nosotros. Recordando el texto de Lucas, la historia que narra el Señor Jesús acerca del hombre rico y Lázaro, una vez que murió Lázaro, el mendigo que sí tenía fe en Dios, fue llevado por los ángeles. A la presencia de Dios, en este caso, en ese momento, al seno de Abraham. Vamos a leer Hebreos 2:15 antes. Hemos leído antes también, pero habla de que Jesús nos libró a todos del temor de la muerte porque vivíamos bajo servidumbre. Nosotros hemos sido librados, como hemos visto también en Romanos 8:1, de la muerte. Por lo tanto, no debe haber temor en nosotros. Hay cierto dolor, sí, porque vamos a pasar por este momento. El siguiente, por favor. Puede haber cierto temor, ¿no? Cierto dolor de dejar a la familia, de qué es lo que va a pasar con los que se quedan. Pero no debe haber temor en nosotros, porque sabemos a dónde vamos. Como dice Hebreos 2:15 y Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A nosotros no nos corresponde el hecho de ir al lugar de tormento, el hecho de pasar el juicio del trono blanco y ser lanzados al lago de fuego. Nuestro destino hoy es distinto. En Lucas 16:22, cuando muere este mendigo, Lázaro fue llevado por ángeles. Cuando un hijo de Dios muere, viene un cortejo de ángeles que lo llevan a la presencia de Dios. Eso es lo que nosotros vamos a ver, si podemos decir así, cuando nosotros muramos. Cuando nuestro cuerpo fallezca, vendrán ángeles y nos llevarán a la presencia de Dios. Ya no vamos al seno de Abraham, porque cuando el Señor Jesús murió, llevó a todos ellos al paraíso. Recordemos cuando estaba Jesús crucificado, habían dos malhechores o dos ladrones en sus costados. Uno le pidió misericordia. ¿Qué es lo que le dijo Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, vas a dormir, cuando despiertes nos encontraremos. Dijo, hoy mismo, apenas cierre sus ojos, nos encontraremos en el paraíso. Eso es lo que nos toca a nosotros. Cuando partamos de este mundo, nos encontraremos directamente en la presencia de nuestro Dios. Pablo decía en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque cuando muera y cierre mis ojos me encontraré directamente con mi Salvador, con Jesús. En el versículo 23 de Filipenses 1 dice Pablo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo.
Había comprendido muy bien Pablo que cuando partía de este mundo iba a estar directamente con Cristo, se iba a encontrar en la presencia del Señor. La promesa de nuestro Dios es que apenas partamos estaremos con Él en su presencia. Eso nos toca a nosotros. Nosotros que hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nuestro destino es estar en su presencia. La muerte no es el final, es el comienzo de la eternidad, donde descansaremos todo lo que era parte de nuestra vida cotidiana. No acabamos con la muerte. Nuestra existencia no acaba con la muerte. A nosotros como hijos de Dios, dice 1 Corintios 5:10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, siendo bueno o siendo malo. Los que no reconocieron a Jesús como su Señor estarán en el lugar de tormento, luego entrarán en el juicio para su condenación, para su sentencia. Nosotros iremos a la presencia de Dios y luego pasaremos por el tribunal de Cristo. No para ser condenados. Nadie pueda pensar, uy, ahora estaré en el tribunal de Cristo, tal vez el Señor de acá me lanza, ¿no? El Señor no nos va a lanzar. El hecho de ya estar en su presencia es señal de que somos salvos, de que no va a haber más condenación. Pasaremos por el tribunal de Cristo para las recompensas, para que el Señor mida lo que hicimos como hijos de Dios con lo que Él nos dio, para que podamos ser recompensados delante de Él. Eso es lo que nos toca a nosotros, la recompensa. Seremos juzgados para recibir nuestra recompensa. No habrá más condenación. No habrá más forma de que nosotros podamos ser sacados de la presencia del Señor. Morimos y apenas abrimos nuestros ojos, sabremos dónde estamos y a dónde perteneceremos. En el día señalado, nuestros cuerpos van a resucitar, cuerpos glorificados. Dice 1 Corintios 6:14, que hay un proceso, hay un orden de resurrección. Cristo, que es el primero, ya resucitó. Luego nosotros resucitaremos en Cristo. Los que creemos en Cristo vamos a ser resucitados. ¿Cómo será nuestro cuerpo físico? Ya lo sabremos allá. Ya nos reconoceremos y veremos, hermano, ¿cómo estás? Mira, acá nos encontramos. Qué gusto, ¿no? Qué gusto poder volver a vernos. Vamos a reconocer, así como este hombre rico reconoció a Abraham, reconoció a Lázaro, nosotros reconoceremos a las personas que estarán con nosotros. ¿Y para qué seremos resucitados? ¿Para qué tendremos un nuevo cuerpo? Para disfrutar de las bodas del Cordero. Su iglesia, la iglesia de Jesús, la preciosa novia de Jesús, estaremos nosotros disfrutando de las bodas del Cordero. Disfrutando de todo lo que Dios hizo para nosotros. Y luego vendrá la eternidad. Qué maravilloso. Qué bueno saber esto, ¿no? Que no somos condenados, que no nos toca el sufrimiento eterno, la condenación. A nosotros nos toca algo distinto. Las bodas del Cordero, la vida cercana o la existencia cercana con Dios por la eternidad. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque tenemos un destino distinto. Gloria a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Ese es nuestro destino, queridos hermanos. Eso es lo que hay después de la muerte. Hay una existencia. Aún nuestra alma va a tener existencia. No se acaba con la muerte. Nosotros estaremos con el Señor. Pero viene la pregunta, ¿no? ¿Qué hay de las personas que no conocen a Cristo? ¿Qué hay de nuestro entorno que aún no conoce al Señor? En los tiempos de pandemia, cuando les hablaba acerca del COVID, en mi casa nos tocó contagiarnos por allá por junio, me parece, del primer año de pandemia, ¿no? Ya había síntomas en mi familia, aún vivía mi abuela tenía un poco más de 90 años. Entonces tratábamos de cuidarnos, como seguramente todos lo hemos hecho, pero nos tocaba trabajar, teníamos que salir. Entonces ya había síntomas, mi mamá tenía un poco más fuertes, mis hermanos un poco menos, pero sentíamos pues las sensaciones que se señalaba por medio de los médicos, ¿no? Nos sacamos la prueba, yo estaba trabajando, a mi correo electrónico me iba a llegar el mensaje, el resultado del análisis que nos habían hecho, y me llegó al día siguiente, creo que eran 24 horas después del análisis, y salió ahí, todos positivos. Éramos 6, toditos positivos ahí. Entonces, más complicaciones nos daba por mi abuela, porque mi abuela estaba ya postrada, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Antes de mandarles la información, decirles, oye, todos estamos con COVID, lo que hice fue buscar, ¿no? Cómo mantenernos vivos en el COVID, qué alimentos tener que comer, ¿no? Qué alimentos son buenos para pasar esta enfermedad. Porque trataba de dar la noticia difícil, pero también tratar de dar un poco de esperanza, de saber que podemos pasar el tiempo de COVID. Creo que todos tenemos eso. Cuando vemos una noticia mala que vaya a nuestro entorno, nuestra naturaleza es tratar de proteger, tratar de alentarlos, dar una buena noticia. Hoy hay una noticia para todo ser humano que va a ser condenado. ¿Cuál es nuestra reacción ante el entorno que nos rodea con respecto a esto? ¿Cómo estamos actuando? ¿Estamos llevando la noticia de la salvación a nuestro hogar? ¿Estamos compartiendo que aún hay esperanza en el Señor? ¿Estamos compartiendo a nuestro entorno hasta el final de nuestros días, decirles que aún el Señor puede darles un destino distinto? Esa es nuestra responsabilidad. Nosotros somos salvos, pero aún tenemos una responsabilidad de poder compartir al Señor, de poder llevar el mensaje de salvación a nuestro entorno. Somos llamados a eso. El Señor dio una orden, que nosotros vayamos y compartamos el Evangelio, compartamos las buenas nuevas de lo que Él hizo, porque Él murió por todos. Él murió por nuestros familiares, Él murió por el entorno que nos rodea en el trabajo, en el barrio en el que vivimos. Y esa es nuestra responsabilidad. Y tal vez eso es muestra de lo que Jesús ya hizo en nosotros. El hecho de ir y no permitir, en el sentido de compartir el Evangelio, que alguien más sea condenado, es evidencia de lo que el Señor ha hecho en nosotros también. Y a eso somos llamados, queridos hermanos. Esa es nuestra responsabilidad también. ¿Qué más? ¿A dónde nos lleva esto, el hecho de saber que nosotros somos salvos? Colosenses 3:17, para ir terminando. Colosenses 3:17. Escribiendo este texto a la iglesia, a los que son salvos, dice el autor: y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Que todo lo que nosotros hagamos con esta condición de que somos salvos, somos hijos de Dios, sea para la gloria de Dios. Todos sus actos, nuestros actos, sean para que Dios sea glorificado. Lo que nosotros hablamos, cómo nosotros pensamos, nuestras acciones, nuestra forma de vivir, sea para que Dios sea glorificado, porque Él ya hizo una obra en nosotros. Y lo que nos corresponde, como dice otro texto, es actuar bajo la condición en la que estamos, como hijos de Dios. Un hijo de Dios da gloria a su Padre por siempre. Y eso es lo que tenemos que hacer, dar gloria a Dios por lo que Él hizo por nosotros, por lo que nos corresponde más adelante y por lo que el Señor irá haciendo en nuestro entorno y en nuestra familia. Amén. ¿Podemos dar gloria a Dios? ¿Podemos agradecer a Dios? Amén. ¿Qué tal si se pone de pie y damos gracias a nuestro Dios? Si usted aún no viene por primera vez, tal vez escucha esto y aún no ha considerado reconocer la obra de Cristo en la cruz, hoy es una oportunidad. No sabemos qué pase saliendo de acá o qué nos espera mañana. Recordemos, la muerte nos va a llegar a todos en algún momento. Hoy es una oportunidad, si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, que pueda reconocerlo como su Señor y Salvador, como aquel que pagó en la cruz para que haya un destino distinto a nosotros. Pueda pedirle a Dios perdón por sus pecados y que el Señor entre y gobierne su vida en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, amado Dios, por todo lo que tú has hecho, Señor. Gracias por habernos dado la vida, Señor, por habernos perdonado, por haber dado a Jesús, tu único Hijo, como sacrificio, Señor. Oh, amado Dios, ¿cómo expresarte gracias, Señor? ¿Cómo no expresarte las gracias por todo lo que tú has hecho, Señor? Estamos agradecidos, Señor, porque tú borraste nuestros pecados. Nos diste una nueva vida, Señor, una nueva esperanza, Señor. Nos correspondía la condenación, pero por tu amor y por tu gracia, hoy tenemos entrada ante tu presencia, Señor. Sabemos que nos corresponde, Señor, estar ante tu presencia por la eternidad. Y somos agradecidos, amado Dios. Gracias, Jesús. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, por cambiar y restaurar nuestras vidas. Gracias, Señor, por nuestra familia que hoy te conoce, Padre. Gracias, amado Dios, por nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos que hoy te han recibido, Señor. Gracias por haberles dado un destino distinto, Señor.
Amado Dios, somos gratos, eternamente gratos a ti, Señor. Y que con nuestra vida podamos reflejar eso, que nuestros actos nos lleven, Señor, a darte honra y gloria, amado Dios. Padre, te rogamos también por los que aún no te conocen, por nuestros familiares, Señor, que aún no te han aceptado como su Señor y Salvador. Ten misericordia de ellos, Señor. Ten misericordia de ellos y que ellos puedan tener un encuentro personal contigo, amado Dios. Padre, quita las vendas de sus ojos, mueve su corazón, Espíritu Santo, para que ellos tengan un encuentro contigo, Señor. Que reconozcan que tú eres un Dios real, un Dios verdadero, un Dios de amor, que cambia vidas, que da un destino distinto, Señor. Que reconozcan el sacrificio de Jesús en la cruz, amado Dios. Padre, rogamos por ellos, los que están lejos de casa, Señor, los que se han apartado de tu casa. Oh, amado Dios, visítalos, Señor. Creemos en ti. Así como tú obraste en nosotros, obrarás en ellos, Señor. Obrarás, amado Dios, en sus corazones. Sus vidas serán restauradas, sus vidas serán rendidas a ti, Señor. Creemos eso, Señor. Que nosotros seamos el medio por el cual ellos puedan escuchar tu palabra, Padre Santo. Oh, amado Dios, gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú haces y lo que seguirás haciendo, amado Dios. Oramos por la vida de Ítalo, para que tú lo ayudes, Señor, en su examen de admisión. Dale gracia y sabiduría, Señor, para que él pueda ingresar a la universidad. Oramos por Graciela, Padre Santo, por el negocio, trabajo que va a emprender. Que tú la bendigas, amado Dios. Que tú obres en su vida, amado Padre. Oramos por la familia Arancibia. Que, amado Dios, salga en favor el juicio que están en proceso, amado Dios. Que todos tus planes sean hechos en favor de la vida de esta familia. Oramos por Alexander Jesús, Señor. Te damos gracias por el proyecto de trabajo que tiene y que ha contratado, Señor. Que se pueda realizar conforme a tu voluntad el día lunes, amado Padre. Que tu voluntad sea hecha en la vida de él. Y oramos por Catalina, que nuestra hermana, Señor, que tú ayudes en el día, Señor, con el proceso de operación que va a seguir, Señor. Que tu voluntad sea hecha. En el nombre de Jesús, obra en la vida de tu hijo y en cada hijo, Señor, que está pasando por dolor, por enfermedad, para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias.